No estaba dando una palabra, él era la expresión de una vida, porque él era la profecía. Él no solamente era el profeta, él era la expresión profética que Dios usaba para realizar cosas. Y él pasa por un proceso porque él establece algo. Dios consigue establecer en él algo que hace con que él deje de ser el profeta en un título, porque ya tenía el ministerio de profeta. Cuando Elías va con él y lanza su manto, él llega ya con un manto, o sea, ya con un ministerio, ya trabajando en lo profético, ya profetizaba. Pero Elías discierne los tiempos y entiende que la misión que Dios le había dado no estaba completa y tenía que preparar a alguien para cumplir la misión, o sea, para cumplir aquello que él no había hecho y todavía lo que él tenía que hacer. Entonces necesitaba de una unción mayor, de una doble unción. Y Elías entiende los tiempos y lleva a él por un proceso, según de Reyes, capítulo 2, después lee ahí, y en ese proceso con el objetivo de despertar en él un deseo. Porque de eso se trata, no se trata de cuánto tú quieras en el sentido de querer hacer, de tener un sueño, de tener una visión. Ay, yo quisiera hacer tantas cosas. No se trata de querer, se trata de desear. Porque lo que va a mover tu vida es una pasión, es la pasión, es el deseo que te hace una persona determinada, que te hace perseverar, que te hace resistir, que te hace avanzar, que te hace caminar, que te hace levantarte, que en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos donde no hay nadie, tú continúas firme porque tienes una pasión, es la que te trae, es la que hace con que tú puedas cantarle a él no solo una canción, sino expresar la pasión que tú tienes. Pero esa pasión es producto de un deseo que viene de un proceso. Elías llevó a él por un proceso y consiguió colocar en él el deseo. Cuando pasó por ese proceso, cuando salió de Gilgal, Betel, Jericó, Jordán, después de salir de todo ese proceso que vamos a ver mañana, cuando él salió de ese proceso, colocó un deseo en su corazón y vino la pregunta de Dios a través del profeta diciéndole así: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres de mí? Imagínate que Dios te agarre ahorita y te diga así: ¿qué quieres? Yo creo que muchos sacarían una lista y dirían: yo quiero un esposo, una esposa, yo quiero un carro, una casa. ¿Ahora? ¿Qué tú quieres? ¿Sabes qué dijo? ¿Qué pasa? Yo quiero una porción doblada de aquello que tú tenías. ¿Por qué? Porque él discernió los tiempos del trabajo que él tendría. Y él sabía que con lo que Elías tenía, que era unción, no alcanzaría, porque Elías era un hombre ungido, tenía la unción de Dios. Pero lo que no tenía era carácter. Porque era un hombre sujeto a sus pasiones, dominado por aquello que era natural. Él podía traer el fuego del cielo, pero a los 5 minutos estaba escondido en una cueva porque tenía miedo a Jezabel. ¿Está entendiendo? Sí, señor. Y entonces Eliseo dijo: yo quiero lo que tú tienes, mas yo necesito de carácter, porque unción doblada es unción más carácter. Que era lo que único, porque Eliseo podía tener unción, pero lo que mantuvo a Eliseo en medio del centro, en medio del desierto, fue el carácter. Sí, señor. Lo que hizo que él no reaccione de una forma diferente a todas aquellas, porque las mujeres estaban comiendo a sus hijos para comer, para vivir. La que él hizo que él aguante el hambre, que él no se venda a prácticas que iban en contra de aquello que Dios había establecido, que él no sea como los otros, que él sea aquello que Dios definió que él sea, era el carácter. Por eso que ser profético no solamente es tener la expresión del don, porque el don, noticia, tin, 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 tin. El don es de Dios, no es tuyo. Te lo da de gracia, te lo da gratis. No tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún rito, no tienes que colocar chapitas en las... ¿Chapitas se dice aquí? ¿No? Tapitas en las rodillas para caminar, para que recibas el don. Es gratis, Él te lo da. Pero lo que sí tienes que colocar tapitas en las rodillas es para formar tu carácter, para esforzar. Por eso el apóstol Pablo decía así: yo me esfuerzo, olvidando lo que quedó atrás, olvidando porque lo que quedó atrás ya fue, no me va a frustrar mi presente. Yo voy a utilizar mi pasado para mejorar mi presente. Si yo mejoro mi presente, yo construyo mi futuro. Él decía: yo me esfuerzo para, olvidando lo que está atrás, me esfuerzo para alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Usted fue alcanzado por algo. Entonces entienda eso. Lo que va a mantenerte en medio de la situación es el carácter.
Y ese carácter es el proceso que Dios tiene para formar nuestras vidas. Y eso va a depender no de Él, más de ti. Porque en cuanto más tú estés dispuesto a morir, más vida de Dios tú vas a tener. En cuanto más mueras a tus propios deseos, a tus propios pensamientos, te dejes renovar en tu entendimiento, comienzas a tener la percepción de una vida diferente, comienzas a ver las cosas de forma diferente, todo puede mejorar. Y dejarás de hablar solamente una palabra y una expresión, y comenzarás a hablar vida, y la vida produce vida. Era lo que él estaba diciendo ese día. Él dijo, no, mira, voy a hablar de parte de Dios. Él dijo así, él cambió la circunstancia, él dio un decreto, entienda eso, él estableció un decreto. Él no solamente anunció, porque anuncio es diferente que decreto. Lo que realmente vale en el reino es decretos, no son anuncios. Durante mucho tiempo la iglesia ha anunciado, anuncia. No, un día va a pasar, y un anuncio es algo, una declaración, es algo que está ahí, que es una verdad, pero que no tiene la fuerza para ser cumplida, ¿no? Porque no tiene una fuerza legal. Pero cuando la declaración se convierte en un decreto, o sea, cuando el decreto es establecido, las cosas se hacen. Por ejemplo, usted puede escuchar en la televisión, mira, mañana va a subir el salario 2 veces más, ¿no? Y usted se alegra, pero usted no puede salir por esa declaración a gastar toda la plata. Sí, señor. Porque todavía no se estableció un decreto legal que pueda cambiar la ley para que usted tenga de forma legal el acceso a ese salario doble. ¿Está entendiendo? Por eso Dios está buscando gente de decreto. Y aquellos que decretan son aquellos que solamente están dentro de una posición real, porque el decreto es real. Él estaba dentro de una posición real, por eso él establece un decreto. Y él dice así, mira, las cosas van a cambiar. Y él establece tiempo y dice, mañana a estas horas las cosas cambiarán. Mira el tipo de profecía. Mañana a estas horas. Secretario, toma nota. ¿Qué horas son? Mañana a estas horas las cosas van a cambiar. Y a veces nosotros profetizamos, no, de aquí a 50 años, algún día. Hola. Por eso, queridos, Dios nos está llamando a ir más allá de aquello que nosotros entendemos, conocemos, ya vimos. Él nos está llevando a experimentar su mundo de forma plena. Porque ahí es donde las cosas suceden. Eso fue lo que sucedió. En el mundo de Dios las cosas son reales, son verdaderas. En el mundo de Dios las cosas funcionan. Y el deseo de Dios es traer su realidad a nuestra realidad. Por eso que las cosas que nosotros necesitamos no es que van a venir, ellas ya están ahí. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales ya nos fueron dadas. La palabra ya nos fueron habla de que algún día usted tendrá. No. Entonces, si yo digo así para ti en esta ¿qué es? Tarde, noche, mañana. Dios te va a bendecir. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Ese es el problema. Porque Dios ya te enseñó. ¿Me está entendiendo? Esa es la realidad. Porque en nuestra realidad natural nosotros siempre estamos a la espera. Por eso, cuando Jesús vio a Nicodemo, ¿recuerda Nicodemo? Sí. Nicodemo llega donde Jesús y dice, mira, ¿qué es lo que tú tienes? Porque aquello que tú haces, nadie puede hacer a menos que Dios esté con él. Él llegó a él porque él vio en Jesús cosas que él quería. Él fue así. Nadie puede hacer eso que tú haces si Dios no estuviese con él. ¿Cómo es que te dicen a ti? ¿No? ¿Será que nos pueden decir igual que Nicodemo? Mira, lo que tú haces, nadie lo hace. Dios, yo quiero eso que tú tienes. Porque eso es lo que motivó a Nicodemo. No fueron las palabras que él escuchó, fue la acción viva, fue la vida que salía de él, fue la expresión sobrenatural, fue el mundo de Dios lo que cautivó a Nicodemo. Y entonces Jesús no tuvo dudas en decretar para él de 2 respuestas lo que una persona necesita saber para estar de forma plena dentro del mundo de Dios. Él dijo así, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para ver
el reino de Dios. Nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Sí, Señor. El nuevo nacimiento te da la percepción del reino, te hace percibir aquello que antes no veías. El nuevo nacimiento, el estar, el recibir esa vida nueva de Dios, el establecerse, el posicionarte, el aceptar su obra en la cruz, te hace ver el reino. Tú comienzas a ver que realmente aquello que la Biblia dice es verdad. Comienzas a percibir algunas cosas que antes no percibías. Comienzas a ver a Dios. Ya no aquel que está clavado en una cruz, imposible de hacer cosas porque está clavado en eso. No, yo no sé cómo. El pobre está ahí clavado, llorando, sufriendo. Y comienzas a ver una cruz vacía porque sabes que esa cruz no tuvo la capacidad de sostener a aquel que es ilimitado, aquel que es sobrenatural. Y entiendes que Él no está muerto, Él resucitó. Sí, Señor. Y entonces tu percepción cambia. Nicodemo tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no entendió mucho, porque Nicodemo tuvo un razonamiento natural y dijo así: todo bien, entonces voy a agarrar a mi mamá, la voy a abrir por la mitad, voy a entrar en ella y voy a nacer de nuevo. Y le dijo: no, Nicodemo, así no es. No es por la fuerza, Nicodemo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y Él no estaba hablando del paraíso, estaba hablando del reino de Dios que Él venía a traer. Estaba hablando del secreto, de aquello que Él quería. Nicodemo, tú quieres ser como yo, entonces tienes que nacer de nuevo, y nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con qué. Nacer del agua es nacer de la palabra, es renovar tus pensamientos como consecuencia de la palabra, es cambiar tu forma de pensar. Es porque si tú renuevas tus pensamientos, tu comportamiento es transformado. Y entonces tú puedes comprender, como dice Romanos capítulo 12, que ahí recién después de ese proceso tú comprendes cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando tú lo entiendes, cuando tú no renuevas tus pensamientos, tú buscas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida de forma natural. Entonces comienzas a buscar las cosas buenas, entre ascuas, de forma natural, solamente cosas buenas. Y tengo una pregunta: cuando la iglesia primitiva y comenzó a ser perseguida, había gente que era presa, con familias y todo, y ellos estaban ahí parados, y ahí estaban los leones comiéndose a sus hijos, y ellos estaban muriendo, los hijos morían, y ellos parados, les tocaba a ellos. Mas ellos, en medio de esa circunstancia, entendían que ellos nacieron para vivir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y eso era la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para sus vidas. Predica. Hay gente que me dice: cuando Dios me sana, si Dios no te sana, si Dios no te da, dejará de servir, dejará de hacer. Porque no se trata si Él te da, no te da. No se trata de que si te cura, no se trata de ti, se trata de otros. Sí, Señor. Dios no te escogió para ti, Dios te escogió para otros. Sí, Lo profético no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver para que tú te sientas bien. Tiene que ver con una activación que te hace posicionarte para servir a otros, para darte por otros, para entregarte por otros, para realizar cosas para otros. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tus sueños, no tiene que ver con tus pensamientos, tiene que ver con cumplir los sueños de otros. Sí, Señor. Tiene que ver con sacarnos de ese egoísmo, de esa naturalidad de pensar en me da, para convertirme en un toma. De eso se trata, ser profético. Por eso nacer del agua y del Espíritu te coloca dentro del reino. Y cuando estás dentro del reino, tú puedes ver lo que tú ya tienes en el reino. Y tu oración cambia, tu perspectiva cambia, tu visión cambia. Porque entonces es como cuando tú vas a un centro comercial, a un shopping y ves un zapato, ¿no?, en la tienda. Ahí tú quieres el zapato y tú regresas, ahí tú trabajas, haces sobre tiempo, no te esfuerzas, vienes a la iglesia, participas en todas las campañas, entras al grupo de oración, todo con el zapato. Ahí compras el zapato y sería ilógico que tú vayas con el zapato puesto, pases por la misma tienda, veas el mismo zapato y digas: ay, yo quiero. Sería ilógico, porque ya lo tienes. El gran problema es que nosotros vivimos solo
fuera del reino, viendo. Por eso que tú siempre vas a desear aquello que tú eres. Por eso que tú deseas el reino, tú deseas. Pero cuando tú entiendes que tú entraste al reino, tú eres parte del reino, que aquello que tú querías ya lo tienes, que aquello que tú pedías ya está. Porque la Biblia dice así, que por consecuencia, por ejemplo, para la sanidad, por consecuencia de sus llagas, un día seremos sanados. Fuimos sanados. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. O sea, nuestro destino profético no está en aquello que va a suceder. Nuestro destino profético está establecido en aquello que ya sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario, por consecuencia de la obra y muerte de Jesucristo. Por eso cuando entendemos eso, dejamos de pedirlo. Y entendemos que si lo tenemos, tenemos que dar. Porque ya lo tengo. Entonces yo puedo estar 40 grados de fiebre, pero mi deseo dentro va a ser orar por los enfermos. No te digo enfermo, no te digo enfermo. No te digo enfermo, no te digo enfermo. Dale. Eso es lo que nos da sobrenatural. Ser sobrenatural no es solamente hacer milagros. Ser sobrenatural es tener la capacidad de perdonar cuando nadie perdona. Sí, Señor. Tener la capacidad de ir cuando nadie va. Si alguien te dice, acompáñame una amiga, tú vas dos. Si alguien te dice, préstame, tú le das. Eso te hace una persona sobrenatural. Eso es lo que hoy se necesita para poder cumplir una misión, para poder establecer un propósito, para dejar de ser simplemente personas que dan palabras y convertirnos en una expresión profética que salió de la boca de Dios para hacer lo que Él quiere y cumplir el propósito por el cual somos enviados. Eso es lo que Manizales necesita, eso es lo que la ciudad necesita. Gente dispuesta a levantarse, a entender que un libro que va a salir de aquí a poco se llama El Enviado. Tengo dos, en realidad, que estoy terminando. Uno es El Enviado y el otro se llama El Idiota. Los dos te van a gustar. Pero hay gente idiota. No hay gente idiota, lo que pasa es que hay gente que vive una realidad idiota. Porque no entendieron algo tan simple. No entendieron que existimos en un mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, en épocas o medios o estratos o limitaciones para generar oportunidades. Porque somos gente profética. Por eso que estamos aquí, no para hacer un evento, que este es un proceso profético para esta ciudad. Sí, Señor. Sí, Señor. No para darte una palabra que te pueda mirar y sacar aquí diciendo que es una palabra, no, sino para que esa palabra, así como Jesús hizo, porque usted no tiene que vivir, ¿entiende lo que voy a decir? Usted no tiene que vivir de la palabra de Dios. O sea, entienda, no me mire así. Isaías escribió: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me envió. Y esa palabra fue leída durante 400 años. Era la palabra de Isaías. Y todo el mundo podía decir la palabra de Isaías, pero era la palabra de Isaías, que no tenía fruto. Pero un día, después de 400 años, alguien abrió el libro y dijo así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ungió y me envió para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los que están oprimidos, etc. Terminó de leer, cerró el libro y dijo: esta palabra hoy se cumple delante de nosotros. Esta palabra soy yo. La palabra dejó de ser la palabra de Isaías para convertirse en la palabra, o sea, en una palabra viva. Cuando la palabra de Dios deje de ser la palabra de Dios para convertirse en ti, la palabra cobra vida. Sí, es la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios deja de ser una expresión para leer o una expresión hablada y se convierte en una expresión viva, tú te conviertes en una palabra enviada, tú te conviertes en una profecía viva, tú te conviertes en una expresión poderosa de cambio de realidades. El profeta lanzó la palabra, pero la palabra en ese momento no surtió ningún efecto. Me avisan por favor cuánto me queda, porque yo mi tiempo soy malo. Nada. Continuará. Vamos a continuar más tarde.
Pero solo quiero dejarte esto en esta mañana. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque sí, hay un cambio en tu realidad. Así de hecho. Eso es una realidad. O sea, está frito. Si viniste aquí, está frito. Tu realidad va a cambiar. De hecho, que va a cambiar. Para bien. Pero ese no es el final del proceso. Es solo el inicio. Porque a través de tu realidad, la realidad de otros también cambiará. Entonces, lo que creo que venimos a hacer en este tiempo no es alejarte un todo, más sí alejarte un inicio. Estamos aquí para marcar un inicio en tu vida. Inicios grandes. Grandes inicios. Con esto termino. En el libro de Job, en el capítulo 8, Dios dice así: si tu inicio parece pequeño, tu estado posterior será grande. Yo empecé a estudiar ahí un poquito y yo comencé a ver, y yo dije así, pero ¿por qué Dios no dijo si tu inicio es pequeño? Sí, Señor. Si tu inicio es pequeño, tu estado posterior será grande. No, Dios dijo así: si tu inicio parece pequeño. Ahí cuando fui a ver la palabra parece, habla de una realidad tuya, porque para Dios nada es pequeño. Para Dios no existen pequeños comienzos. Para Dios todo es grande. No importa tu pequeño esfuerzo, no importa tu pequeña posición, no importa tu pequeña salida, no importa tu pequeño comienzo, para Él siempre será grande. Señor. Y lo que Él te promete es cosas aún más grandes. Sí, Señor. Pero lo que quiero que entiendas en este día es que es tiempo de inicios, quizás, para muchos de ustedes, o de reinicios. Y cuando hablamos de inicio no estamos hablando de dejar todo atrás y comenzar algo nuevo, no. Estamos hablando de potencializar a veces lo que tú estás haciendo, de colocarte solamente dentro del mundo de Dios, de la perspectiva de Dios, de darle sentido, sazón a tu vida, de ser la sal de la tierra, de ser la salsa. Porque para eso Dios te llamó. Colócate en primer lugar. Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra en esta mañana pueda hacernos pensar, y no solo pensar sino actuar, sino queremos ser y producir cambios de realidades. Pero en esta mañana yo decreto, Señor, un cambio de realidades para que grandes inicios en tu perspectiva sean hechos, Señor. Que hoy vengan a ser realizados grandes inicios, Señor, que todo el pasado, que toda cosa del pasado que aún produce tristeza, que aún produce pesar, que es difícil de enfrentar muchas veces, Señor, que todo el pasado en tu perspectiva sea aprovechado para que este presente sea mejorado. Señor, libertamos un mejor presente en este día, que el presente se mejore para que el inicio pueda ser realizado.